Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Le damos la bienvenida al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí una semana más en este formato de desnudando el cerebro de invitados que tenemos el placer de traer por aquí para que conozcáis y podáis aprender de sus experiencias. Y hoy tenemos aquí a Joaquín Puerma, endocrino. Me enfrento ya a dos médicos. ¿Qué tal estás, Joaquín? Un placer tenerte por aquí. Muy a gusto aquí en vuestra casa. Bueno, pues vamos a ir conociéndote un poco y vamos a hablar mucho hoy de la conexión que tiene lo que sabe Joaquín, que él sabe mucho de las hormonas, con lo que sabe Osman, que es el cerebro. Entonces yo voy a estar aquí un poco entre medio lidiando con dos médicos e intentando que, del lado de la audiencia, intentando que se entiendan las cosas y preguntar todo aquello que desde la ignorancia no entienda yo. Así que vamos a ir un poco también entrando en tu caso, Joaquín, para que la gente te vaya conociendo. Yo sé que eres médico en el sector privado, o sea que también estás emprendiendo y seguro que ahí tienes cosas muy interesantes que contarnos de cómo se lleva todo este tema de la medicina al sector privado. Así que para entrar, a mí me gustaría hablar, he leído en tu web que tus inicios, ¿no? Tú empezaste porque de pequeño pues estabas así un poco gordito, ¿no? Y a partir de ahí empezaste a notar cómo solo estabas cultivando tu cerebro, he leído en tu web, y me gustó mucho esto, pero luego dices que empezaste a ver que necesitabas también cultivar tu cuerpo y que esto te beneficiaba incluso en el cerebro y en todo. Y ahí es donde empezaste esta afición y este interés y esta pasión por tu vocación de las hormonas, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo fue aquello. Vale, pues yo efectivamente desde el principio pues cumplía el típico estereotipo de niño gordito que estudiaba mucho y que se le daba bien pues estudiar. Entonces realmente ese tipo de cosas pues hay que cambiar y en algún momento pues empecé a hacer más deporte, a hacer baloncesto, porque tengo suerte de que mido bastante, mido 1,92, entonces el baloncesto pues medio tenía esa ventaja competitiva. Y realmente al hacer deporte pues me empecé a sentir mejor y cuando te vas sintiendo mejor pues vas buscando más cosas para sentirte un poco mejor todavía. Entonces realmente te vas metiendo en el tema de la nutrición, en el tema de cómo mejorar tu salud y vas aprendiendo algunas cosas, que algunas cosas son correctas y otras cosas son incorrectas, porque nadie nace sabiéndolo del todo y muchas veces pues tienes que corregirte o algunas cosas que pensabas de 5 o 10 años, ahora piensas que es una tontería, pero creo que es el proceso de aprendizaje. Y luego, gracias a ese conocimiento o ese autoconocimiento de mi propio cuerpo, pues me fui metiendo en lo que es la medicina y fui tirando por la carrera de bachillerato de salud y entré en medicina y luego posteriormente la medicina la he entendido siempre como un conjunto, como algo que tiene que ser algo todo organizado. Entonces me iban gustando las especialidades médicas que eran todos de relacionar del mismo cuerpo, medicina de familia, medicina interna y finalmente pues endocrinología, que era la que juntaba esa parte de nutrición con la parte de medicina, y por ello pues elegí la especialidad de endocrinología, también porque me gustaba, también porque veía cosillas que me llamaban mucho la atención de las enfermedades que puedo ayudar a los pacientes a tratar. Básicamente sería eso. Qué interesante, Joaquín. Bienvenido al podcast. Y bueno, la verdad que al final siempre llama mucho la atención que nos hacemos médicos y especialistas por una anécdota en nuestra vida, ¿no? En mi caso, como he comentado en algún podcast previo, pues era el hecho de yo crecí en Guatemala y ahí había mucha violencia y tuve la oportunidad, desafortunadamente, de ver expuesto el cerebro de alguna persona por esa violencia, y eso condicionó el hecho de que, a diferencia de ti, eligiera una rama quirúrgica más del tratamiento, más de resolver el problema, y luego el cerebro, de cómo esto se relaciona, ¿no? De cómo una persona puede, en base a tener un cerebro sano o no, cambiar su personalidad y transformar su forma de ser y de pensar en absoluto. Y realmente lo que comentas es muy interesante, porque más ahora que hay una cultura tan fuerte a nivel mediático de la imagen, el culto a la imagen, las expectativas que se tiene de los cánones de belleza son bastante elevados, tanto para hombres como para mujeres. Tú, como esto a nivel en tu práctica profesional, ¿cómo llevas esto? Imagino que habrá personas que llegan pues que tienen más o menos peso y que quieren ayuda a nivel médico en esto. ¿Cómo navegas tú este entorno en tu práctica profesional?
Es muy buena, la verdad que es muy buena pregunta esa, y luego realmente sobre eso, sobre el manejo de expectativas y manejo de resultados, muchas veces hay una ecuación, porque realmente la felicidad o el éxito muchas veces son resultados menos expectativas. Si tus expectativas son mucho más altas, la felicidad te va a salir negativa. Entonces, por decirlo de alguna forma menos matemática, vas a ser infeliz con ello. Entonces, muchas veces el endocrino lo que tiene que hacer es manejar esas expectativas, ya sea con el manejo dietético, con el manejo de fármacos, con el manejo de cambios de vida, para reducirla y el resultado que sea lo mejor posible, pero que la persona esté feliz. Y muchas veces no es conseguir ese punto perfecto de salud, ese punto perfecto de fitness, porque ya a veces no hablamos de salud, a veces hablamos de fitness, de estética pura y dura. Intentar decir que cuando llegues a una consulta lo que tienes que hacer es llegar a lo máximo posible que puede llegar con las cartas que tú tienes, a intentar ser una persona mejorada respecto a lo que tú tienes ahora, o la máxima potencialidad posible que puedas tener, o lo mejor que puedas llegar con las cartas que tienes, pero no todo el mundo tiene las mismas cartas, no son las mismas cartas que tiene Messi, que tiene Cristiano Ronaldo, que tiene Carlos Alcaraz. Pues realmente ese tipo de cosas, tenemos unas cosas mejores, tenemos otras cosas peores, y con eso tenemos que jugar, pienso yo. Ahí ya vamos entrando siempre en algo que hablamos mucho aquí, que es el autoconocimiento, ¿no? O sea, al final te tienes que cuesta mucho, ¿eh? Y hay mucha gente que ni siquiera entra ahí por... A veces da miedo autoconocerse, pero es que es la base de todo. Igualmente nosotros cuando hablamos del cerebro siempre parte de ahí. Y yo te quería preguntar, porque al final aquí estamos hablando un poco de la famosa frase esa, ¿no? De cuerpo sana, mente sana. En nuestro caso cerebro, ¿no? Que hablamos siempre. Y ¿cómo podríamos empezar a adentrarnos ahí en ese camino de que con una buena alimentación tus hormonas van a estar mejor y al final tu cerebro va a estar mejor, con lo cual vas a acabar estando mejor en conjunto? ¿Qué cosas son esas que podríamos ir tocando? Sí. Hay muchas veces que con la alimentación, y suena porque es muy accesible, porque todo el mundo tenemos acceso a alimentación, no es como un fármaco que realmente tienes que ir a ver un médico y tienes que el médico te lo recete. La alimentación es una cosa que es accesible a todo el mundo. En el mundo en el que vivimos, todo el mundo puede acceder a un supermercado, a una herboristería, a un lo que sea, y puede adquirir ese tipo de productos. Realmente es muy llamativo y te llama mucho la atención, pero con la alimentación hay ciertas cosas que también tenemos que tener limitaciones. No por tomar muchos alimentos ricos en triptófano o ricos en ciertos aminoácidos que fomenten cierto tipo de neurotransmisores, vamos a tener esos neurotransmisores mejor. No existe tanta correlación, ojalá, pero realmente no. Respecto al tema de la alimentación, un tema importante que sí que podemos ver en el día a día es respecto al peso, porque realmente cuando tenemos un peso más elevado, cierto tipo de componente hormonal dentro de nosotros puede cambiar, ya que la grasa y el músculo, que sí que lo podemos modificar con alimentación y con ejercicio, se están empezando a considerar poco a poco como otro órgano endocrino. Un órgano endocrino, para intentar simplificarlo, es un órgano que puede llegar a fabricar hormonas. Tanto la grasa como el músculo fabrican hormonas. Si tenemos un exceso de grasa dentro de nuestro interior, pues esa grasa dentro de los hombres, por ejemplo, pues puede cambiar esa testosterona, que es una hormona masculina, a hormonas femeninas, haciendo que el ambiente hormonal de esa persona sea diferente, que no sea el más adecuado. En personas que, por ejemplo, tienen poco músculo o poca grasa, pues pueden tener déficit de ciertas hormonas que les puede hacer también tener una peor calidad de vida. Y con eso sí que puede llegar a tener una relación mucho más tangible, mucho más palpable, la alimentación con las hormonas. Sí, realmente tocas un tema fundamental porque era uno de los podcasts que más interés atrajo, y no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, era el del síndrome intestino, la conexión intestino-cerebro, entonces el eje intestino-cerebro. Y bueno, como lo dije en su momento, eso era un eufemismo para decir cómo se conecta todo, porque cuando ves que incluye toda la microbiota intestinal, incluye prácticamente todo el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, incluye el cerebro, hipotálamo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Yo tenía muchas ganas de esta entrevista porque cuando la gente pregunta dónde se conecta el cerebro con el cuerpo, ¿no? En donde la mente, vamos a decir así, y el cuerpo se relacionan en el cerebro, ya. Pero esa conexión, ¿dónde se da? Y hasta qué alcance tiene, justo lo que tú decías. Cosas muy físicas y biológicas como la cantidad de grasa pueden influir en el ambiente hormonal del cuerpo, que a su vez va regulando nuestro ambiente emocional y va regulando nuestro ambiente psicológico.
lo que mencionabas, no por ingerir más triptófano vamos a tener más serotonina y vamos a sentirnos mejor, o más tirosina y tendremos más dopamina y vamos a sentir más placer. Entonces, creo que explicarle a nuestra audiencia el hecho de cómo esa interacción entre el cerebro, concretamente nuestro hipotálamo, a través de todo el sistema de hormonas, cómo eso traduce su importancia en el día a día, como por ejemplo el hecho de según la dieta o según la cantidad de ejercicio que hagamos, alguien puede sentirse más o mejor a nivel del estado de ánimo. Por ejemplo, como en la actividad física y a través de la contrarregulación de la glucosa y la insulina, cómo puede una persona tener un pico cognitivo más alto, es decir, cómo puede rendir mejor y poder procesar la información más rápido. Este tipo de cosas que la mayoría de gente está ávida de saber, como lo del brain hacking, cómo poder hacer las cosas mejor a nivel cerebral, y lo mismo con las hormonas, ¿no? ¿Cómo puedo ser más masculino, más femenino, más atlético, más deportista, etcétera? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? A ver, realmente ha sacado muchos temas, espero que ninguno se me olvide del todo. Hay una relación que es muy curiosa entre los niveles de glucosa y los niveles de pruebas intelectuales, por ejemplo. Muchas veces no tenemos muchos estudios, los médicos no tenemos muchos estudios, pero sí que tenemos algunos estudios con población que tiene una condición, como por ejemplo podrían ser los niños que tienen diabetes tipo 1. Los niños que tienen diabetes tipo 1, cuando hacen un examen con niveles de glucosa más altos, puntúan en esos exámenes, tanto de materias generales como de materias tipo clasificar su coeficiente intelectual, pues puntúan un poquito más bajo. Y cuando tienen las glucemias mucho más ajustadas, en torno a 100, 90, más parecidos a personas que no tienen diabetes, pues esas puntuaciones suelen ser un poco mejores. También se ha visto que personas que hacen periodos de ayuno, que es decir, periodos de no alimentación, pues pueden llegar a tener en cierto tiempo de lo que es el ayuno posibilidades o tener una cognición o puntuar cognitivamente algo mejor, que eso también es una cosa bastante positiva. Luego, desde el punto de vista de alimentación y sentirte un poquito mejor, también hay que ver que no haya, más que ciertos alimentos, que no haya ciertas restricciones muy grandes, porque por ejemplo personas que tienen dietas muy restrictivas o que hacen un déficit calórico muy elevado pueden llegar a tener disminución en cierto tipo de hormonas, como por ejemplo cuando hacemos restricciones muy grandes de hidratos de carbono, estamos a dieta, o cuando hacemos restricciones muy grandes de grasa, también en un periodo que estamos a dieta, son grandes cambios. De aquí a una boda quiero perder 10 kilos, 15 kilos, pues hago una restricción muy grande y entonces restringo mucho mi alimentación. Eso el cuerpo, o el cerebro más bien, o los centros de placer-recompensa, lo interpretan como estado de guerra o estado de invierno, haciendo que ciertas hormonas que no son necesarias para sobrevivir en el momento actual se reduzcan. ¿Cuáles son de esas? Pues las primeras que hay que reducir es de la función de las vitales, la menos necesaria, que es la función sexual, por ejemplo. Bajan los niveles de hormonas sexuales, que eso nos hace tener una peor calidad de vida, una peor sensación de nuestra felicidad. Entonces, en mujeres y en hombres, pues los niveles de testosterona y los niveles de estrógeno, si hacemos déficits calóricos muy bajos, pues bajan, y haciendo que nos sentamos un poquito más tristes y un poquito peor. Y luego también a nivel de dieta pues tampoco tiene mucho sentido eso. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Claro, no, pero no sé si querías apuntar algo, Osman, pero a mí me ha llamado la atención, como hemos tocado el tema de la dieta, yo creo que mucha gente que nos escucha, aquí estamos siempre, pues gente que nos interesa el desarrollo personal, y al final cuando empiezas a leer por ahí cosas, ahora está por ejemplo muy en boca lo del ayuno intermitente. Ya has hablado del tema de los ayunos. Siempre hay gente que dice que cuando llevas 24 horas sin comer nada o 48 horas, llega un momento en el que tienes una mayor lucidez cerebral, una mayor lucidez mental. ¿Esto es verdad? O sea, ¿hasta qué punto el ayuno intermitente es bueno, es malo, es un falso mito o es verdad? Vale. A ver, el ayuno intermitente se ha puesto muy en boga porque salió un estudio en una... Bueno, ya era conocido y ya era bastante tratado por nutricionistas, pero como para mí ha habido un antes y un después en un artículo, en una editorial que salió en una revista médica muy famosa, el New England Journal of Medicine, que hizo un pedazo de artículo genial, con su infografía y con todo, sobre el ayuno intermitente. Y decía muchas de las propiedades beneficiosas que podía tener el ayuno intermitente, sobre todo a nivel de reducción de parámetros inflamatorios, aumento de la apoptosis celular, que es
¿cómo decirlo? Es como cuando el cuerpo se limpia a sí mismo, autofagocitándose y matando a ciertas células que no son del todo necesarias. Y entonces, desde el punto de vista, que también me lo preguntan mucho, desde el punto de vista de pérdida de peso, lamentablemente, a igualdad de calorías, no ha demostrado que haya mayor pérdida de peso. Sí que es verdad que puede ser una herramienta en personas que quieran perder peso y no puedan, pues si les encaja bien en su vida y si les viene bien y les viene cómodo, el ayuno intermitente puede ser otra herramienta más, pero no es la herramienta definitiva mágica, no es el hack definitivo para la pérdida de peso. Y respecto a los niveles de cognición, hay veces, eso ya no me lo sé yo también, hay veces que el cambiar de fuel, el cambiar de gasolina celular, por decirlo de una forma, porque pasamos de alimentarnos de glucosa en los estados postprandiales en los estados después de haber comido, cuando pasas cierto tiempo te alimentas de otro tipo de cosas, te alimentas de los cuerpos cetónicos, que son una degradación de cómo el cuerpo utiliza la grasa para tener energía. Cuando pasamos de glucosa a cuerpos cetónicos, hay gente que sí que es verdad que nota que tiene una cognición mayor, pero ese tipo de cosas todavía no me lo estudio también para no quiero meterme a ver Osman aquí qué nos dice. Sí. No, la verdad que lo primero, yo creo que hay dos aspectos fundamentales aquí a este respecto. El primero es el que tocabas de la pérdida de peso, ¿no? Que parecerá lógico. Si no como, pues voy a perder peso. No necesariamente. Sin embargo, a nivel cognitivo, lo que mencionabas, es verdad que hay tres efectos que sí son importantes y que están demostrados, es verdad que con distinto nivel de evidencia, pero sí pasan el corte al que le llamamos, que es en medicina, que es clínicamente relevante. En otras palabras, que sí importa lo que vemos. Vale. El primero es que la estabilidad de la concentración de glucosa en sangre que da esa sensación subjetiva de es que tengo una disponibilidad a tope, contrario al pico. Como cuando comemos, hay un pico de glucosa y luego de insulina y nos quedamos sin glucosa, entonces hay una menor variabilidad, vamos a decir así, del estado de activación o del estado de euforia que tiene el cerebro. Ese es el primero. El segundo, que cuando referías respecto a la grasa, no es lo mismo el azúcar que viene disponible de la dieta, no viene no es el mismo perfil del que se encarga que viene de la degradación del glucógeno de músculo y de hígado, y la glucosa que viene disponible de la lipólisis, que es el deshacer grasa. Obviamente la molécula de glucosa es la misma, pero la forma en la que el cerebro la utiliza es diferente, y esas sensaciones subjetivas que tienen las personas que practican el ayuno, una de las razones es que según la concentración de glucosa, así va a variar la concentración de neurotransmisores y cómo va a ser la conexión y la regulación entre ellos. En resumen, la sensación de que se tiene mayor lucidez es verdad porque se tiene una concentración de glucosa constante, y segundo, el balance de neurotransmisores da a un mayor estado de relajación, a un mayor estado, esa sensación que da como de conexión con el cosmos, se da principalmente porque hay unos grandes niveles de oxitocina, hay unos grandes concentraciones de serotonina, y la dopamina se encuentra más regulada, ya que hay una enzima que se encarga de degradarla, que está mejor regulada con estos ayunos prolongados. Y bueno, a este mismo respecto, la verdad que también la gente me pregunta, mira, hay tantas dietas para el cerebro, hay tantas cosas que se meten aquí, ¿qué hay de cierto y qué no hay de cierto? Y más que meternos en mencionarlas todas, yo siempre les comento que lo más importante son ciertos principios. Desde el punto de vista de tu cerebro al desnudo, tenemos un acrónimo que se llama DREAMS, que quiere decir dieta, recreación, ejercicio, aprendizaje, meditación y sueño, que es como tener un cerebro de hierro. Y los principios específicamente respecto a la dieta es un óptimo de calorías, predominantemente que provengan de las plantas, no exclusivamente, pero predominantemente, y disminuir al máximo los alimentos procesados como principios generales. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, realmente eso
realmente sobre lo de más de vegetales estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es realmente fomentar la alimentación vegetariana, que tiene sus motivos éticos, morales y de todo tipo, pero sí que realmente yo, en general, por lo que he visto por la evidencia, me parece que es una forma, o en la práctica clínica diaria, me parece una forma mucho más sencilla mantener un buen peso y tener un buen estado de salud cuanto más consumo de vegetales se tenga. ¿Vale? No por demonizar el consumo de carne, que también son necesarias son necesarias o pueden venir bien para una buena salud, pero realmente es mucho más sencillo y la gente suele estar mucho más saludable a mayor contenido de vegetales, como por ejemplo puede ser en la dieta mediterránea o podemos ver en el estudio Predimed o en cualquiera de los estudios. Luego, para tener una buena salud cerebral, yo creo que también habría que enfocar en cubrir de una forma óptima todos los micronutrientes que podemos llegar a necesitar para crear tanto enzimas como para crear tantos neurotransmisores. Para tenerlo, todos los micronutrientes no necesariamente hace falta tomar un multivitamínico y realmente en las sociedades de países desarrollados no suele hacer ninguna falta a no ser que hagas una dieta muy restrictiva por otros motivos. Realmente con el consumo diario tanto de alimentos vegetales como de fruta como de verdura, pues estarías casi cubriendo casi todos los micronutrientes habido y por haber. Suele ser raro que haya algún déficit, a lo mejor de vitamina D, cosas así, pero eso ya sería otro tema diferente, que también es una hormona importante, pero realmente casi es la única que se suele necesitar algo de suplementación. Y luego respecto a ejercicio también para meter ese tema, pues también bastante positivo para lo que es el cerebro. Muchas veces lo comentáis vosotros, creo que en capítulos anteriores lo habéis comentado. Sí. Cuando hacen ejercicio físico, cuando hacen ejercicio de pesas, el cuerpo y la mente pues también mejoran y también es parte de la dieta, que no deja de ser una pauta de vida. Y un poco, ya que hemos hablado bastante de la alimentación, que nos queda claro, siempre al final sacamos la conclusión de que la dieta mediterránea en general va bastante bien para todo, ¿no? Pero un poco entrando el tema del deporte, que esto sí que nosotros lo hemos hablado y creo que sería interesante tu punto de vista. ¿Qué diferencia hay? Porque el otro día también con Álvaro Sánchez, que vino al podcast, hablaba de que él cuando levantaba hierro, cuando levantaba pesas, decía como que le venía súper bien para el cerebro, que tenía más ideas, que se sentía más lúcido y tal. Entonces, a nivel de hormonas y luego neurotransmisores y luego cómo pasa el cerebro, ¿qué diferencia hay entre actividad aeróbica, o sea, correr, por ejemplo, ¿no? Y un ejercicio más de levantar pesas? A ver, realmente la actividad aeróbica, pues la actividad aeróbica que es la que es continuada en el tiempo, que es durante mucho tiempo, por ejemplo, haciendo running o haciendo bicicleta, pues es una actividad que suele ser más demandante, más desgastante y necesita más tiempo. Se suele hacer en grandes tiradas de 1 a 2 horas y puede reducir más los niveles de glucosa y los niveles de ácido graso, así hablando muy en general. Los ejercicios anaeróbicos en personas con diabetes o sin diabetes, pues se ve que pueden llegar a subir un poquito más la glucosa porque sueltan más sustratos a lo que es la sangre. También, aparte de eso, también se pueden producir hormonas tipo endorfina, porque cuando nosotros hacemos ejercicios anaeróbicos se producen micro roturas, o más o menos micro roturas según la intensidad del ejercicio, y para hacer una compensación o para aliviar un poco el dolor, para tener un efecto analgésico, se pueden producir ciertas hormonas tipo endorfinas que hacen que uno se sienta mejor. Hormonas que pueden a otra escala mayor se pueden producir tras el parto o a una escala menor se puede producir tras un ejercicio de fuerza grande. Y luego también no todo es el ambiente hormonal. Yo también pienso, o sea, yo creo que cuando hacemos ejercicio y dejamos de pensar en nuestras cosas, en nuestra vida diaria y apagamos un poco el cerebro, pues es normal que podamos entrar en esos estados como de flow, como de pensar en otro tipo de cerebro, en otro tipo de cosas que no lo hacemos habitualmente y entran ideas nuevas y eso es simplemente porque estamos centrados en coger esa pesa, levantar esa pesa, mover esa pesa y levantar esa pesa. Pero por dejar un poco claro, cuando dices que aumentan los niveles de glucosa, Osman, esto entiendo que es que por dejarlo claro para la audiencia, la glucosa es lo que le viene bien al cerebro porque es la gasolina, digamos, que consume el cerebro para estar más lúcido, ¿no? ¿O cómo? Sí, el cerebro necesita indispensablemente 2 cosas, glucosa y oxígeno. Todo al final, evidentemente, necesita también micronutrientes, etcétera, pero la principal gasolina, el principal combustible es glucosa y oxígeno. Entonces, hay que diferenciar, por ejemplo, en el The Runner's High, esta sensación de flow que mencionabas de los corredores de largas tiradas.
a nivel específicamente de lo que mencionábamos antes, una maratón o incluso ultramaratones, llega un momento en el que la glucosa está depletada, el glucógeno también, y se llega a ese punto en el que el cerebro está funcionando de una forma muy eficiente, es decir, aprovechando cada molécula de glucosa que le llega, porque tiene una serie de sensores, para hablar fácil, que le dice, oye, aprovecha cada molécula de glucosa porque tampoco tienes mucha, ¿eh? Y entonces volvíamos al punto que decíamos antes, cambia el perfil de secreción de neurotransmisores, y como bien mencionaba Joaquín, las endorfinas, aquí sí, la cantidad de serotonina y endorfinas que se secretan cuando se corre, por ejemplo, es distinta. Por eso da esa sensación de flow que cuando se hace ejercicio anaeróbico, por ejemplo, pleiométrico, que es así de alta intensidad, grandes cargas en poco tiempo. Esa depresión, ese vaciamiento agudo, rápido, súbito de la glucosa, que es diferente a la concentrada en el tiempo, hace que en uno sea más endorfina y más serotonina, el correr, y en el otro sea un pico de endorfinas, lo que mencionabas. Por eso cuando se hace ejercicio intenso tipo CrossFit, por ejemplo, o el que viene después de la actividad sexual, por ejemplo, es esa sensación de euforia mezclada con relajación que viene después de estas actividades, se da porque la cantidad de endorfina es bastante mayor que la de serotonina, mientras que el correr van sostenidamente aumentando su concentración de la mano, y la sensación subjetiva que se tiene es distinto. En la primera quizás sea más al perfil cognitivo de la práctica deliberada, y en el otro más al flow que mencionabas, ¿no? A nivel psicológico, porque en el primero tenemos como que la atención toda puesta en los movimientos que hacemos, cada cosa que se hace, un estado muy agudo de foco y atención total, mientras que el otro parece más como si fuese el mindfulness, es aquella atención plena en un contexto más global, precisamente porque el perfil de neurotransmisores cambia más lentamente. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. O sea, que por ver si lo he entendido bien, porque la serotonina, digamos que es lo que te produce el bienestar más constante, ¿no? Como más constante. Entonces, cuando corremos, digamos que tenemos más una sensación de bienestar justo después, pero no tan prolongada en el tiempo que como cuando hacemos pesas, o al revés, por aclararme. No, el correr está hay que dejar claro que no es que se corra 5 minutos. Estamos hablando de mucho tiempo. Claro. Y para hablarlo más sencillo la serotonina es esa sensación de tranquilidad, es un modulador del estado de ánimo. Y las endorfinas dan esa sensación como de flotar. Ambas se van produciendo poco a poco a lo largo de que la cantidad de tiempo y esfuerzo de ir corriendo aumenta. Mientras que cuando se hace un ejercicio agudo son picos. Pico de endorfina y pico de serotonina, pero el pico de endorfina es muchísimo mayor. Entonces esa sensación como de levitar y esa sensación de euforia que se tiene después de esa actividad es precisamente por ese pico elevado, que como es pico, luego evidentemente viene y baja igual de fuerte y se queda, y ves esa sensación de relajación posterior. Pero la interpretación subjetiva de uno que es un viaje, como un flow, como un trip, y mientras que el otro es como que si fuese el subidas y bajadas, viene por la concentración y el tiempo que se produce, más que por la cantidad total. O sea, que entiendo, Joaquín, que al final necesitamos los dos tipos de ejercicio para poder tener ese bienestar, ¿no? Esos 4 pilares de la felicidad que tú nos decías. Sí. Al final, en cuanto a ejercicio, necesitamos combinar anaeróbico con aeróbico. Efectivamente, y sobre todo también para una buena salud y también para la pérdida de peso se ha demostrado que la combinación de ambos ejercicios es la mejor, aunque pensemos que solamente el correr o solamente el andar durante 2-3 horas es la que nos va a hacer perder peso. Una combinación de ambos ejercicios nos va a sentir mejor tanto en calidad de vida como en pérdida de peso o en mantenimiento de la masa muscular. Por eso hay que combinarlo y que tiene razón desde un punto de vista evolutivo. Eso entra bien porque realmente nadie en el mundo real solamente levanta cargas pesadas o nadie en el mundo real solamente camina de un lado para otro para buscar presa o para buscar alimentos. O sea, yo creo que es una combinación que es lo que hemos hecho siempre los seres humanos, una combinación entre todas las cosas para adaptarnos al entorno lo que nos pueda ofrecer. Yo por cambiar ahora un poco de tercio, porque creo que hemos tocado 2 pilares, ¿no? Que siempre aquí hablamos, el ejercicio, la alimentación, obviamente que están aquí con Joaquín hemos tenido un punto de vista muy interesante, pero ahora me gustaría también hablar de
en ese desarrollo personal que muchos de nuestros oyentes tenemos y que nos interesa, y en ese camino del éxito o emprender, en nuestro caso, de aquí los tres que estamos, y en tu caso, Joaquín, me interesa saber tu punto de vista, siempre entra en juego al final el estrés, ansiedad, este tipo de cosas que en nuestra generación de hoy en día están muy presentes. Y me gustaría saber cómo afecta, por ejemplo, ese estrés a nivel hormonal hasta el punto de que podemos llegar incluso a bajar nuestras defensas y tener más probabilidades de enfermar, etcétera. Vale. Respecto al estrés, hay una hormona, o hay varias hormonas que pueden estar relacionadas con eso. La hormona del estrés por antonomasia, pues se puede considerar el cortisol. El cortisol es una hormona corticoide que se secreta en una glándula, las glándulas suprarrenales, que están como una especie de gorrito por encima del riñón que secretan varias hormonas. Cortisol, aldosterona y otras hormonas también relacionadas con el estrés, como podrían ser las catecolaminas, que entre ellas la más famosa pues es la adrenalina, que aparece en las pelis de acción y se puede mencionar mucho. Entonces, el cortisol en personas que están un poco más estresadas o que tienen, y también que están por eso más estresadas, o que tienen los sueños alterados, pues puede salir ligeramente más elevado, ¿vale? Estamos hablando de elevaciones ligeras y luego también pues hay enfermedades, pero eso ya sería otro punto. Hablando de personas sin enfermedades, pues las personas que tienen un mayor punto de estrés, que duermen peor, que tienen una alimentación mucho más demandante o que hacen un ejercicio mucho más demandante, pueden tener niveles de cortisol un poquito más altos. Esos niveles de cortisol pueden ser a veces una adaptación fisiológica a las cosas que nos pueden ocurrir y es necesario porque realmente la vida no es una cosa lineal. La vida tiene sus altos y sus bajos y tanto en sus altos y en sus bajos nos tenemos que adaptar tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista hormonal. El problema es cuando siempre estamos en un alto, ¿vale? O sea, el problema es el cambio que hemos tenido de la vida de hace 10.000 años o hace 5.000 años, es que había momentos puntuales de estrés. Había momentos en que había un incendio, había momentos en que había un accidente natural, había momentos en el que te perseguía un animal para comerte. El problema es que esos eventos ya no existen realmente en países desarrollados, siempre estoy hablando en países desarrollados, pero es que ahora sí que tenemos el email del jefe a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 10, el email del cliente a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, varios clientes. Entonces, ese estrés aumentado durante todo el tiempo no es una cosa que nos venga bien, aunque no podamos decir que sea una enfermedad clara, pero sí que es verdad que se asocia mayor riesgo cardiovascular, peor nivel de analítico, en plan azúcar más elevado, glucosa más elevado, lípidos más elevados, tensión más alterada, porque también sube la tensión y en general a una peor calidad de vida. Eso respecto al estrés. Y luego, por decir algo personal, pues realmente el emprendimiento tienes que hacer siempre el equilibrio entre el éxito y el estrés. Si quieres alcanzar mucho el éxito, pues tienes que exponerte a muchísimo más estrés. Y muchas veces una palabra muy mágica que a veces no podemos decir o que no nos podemos decir es decir suficiente, que creo que es de un libro que no sé si lo habéis comentado alguna vez, que se llama Enough, ¿no? No sé si... bueno, veo que sí. Es que me sonaba, pero no quería liar. La palabra enough, que es suficiente, es decir, ya hasta aquí he llegado. O sea, no quiero avanzar más porque si avanzas más por más éxito, pues los niveles de estrés van a subir igualmente. Y entonces llega un punto en el que el beneficio no va a ser tan grande. Y eso también es importante, sobre todo en el tema del emprendimiento. No, y sobre todo entender eso, que no simplemente es que te sientas estresado, sino los riesgos que tienes a nivel salud causantes por el estrés, ¿no? O sea... Sí, he visto una cosa que antes realmente cuando ves la medicina, cuando estudias la medicina no lo ves, pero realmente cuando escuchas una y otra vez alguna historia de paciente, te lo van contando, al final se va formando como una especie de patrón. Y muchas veces enfermedades de tipo autoinmune, que tienen relación con el sistema autoinmune, que es el sistema sistema inmune, que es el que nos defiende de las enfermedades, de los virus y de las bacterias, muchas veces en periodos altos de estrés puede llegar a equivocarse, no solamente a bajar, sino puede llegar a equivocarse y atacar sin querer a estructuras propias del organismo, pudiendo provocar debut de diabetes, inicios de diabetes, debut de enfermedad tiroidea autoinmune, y sí que se ve. Y entonces realmente muchas personas asocian momentos grandes de estrés por causas familiares, de trabajo, etc.,
a desencadenamientos de enfermedades. Entonces, realmente, eso es una excepción, un ejemplo muy notable, pero que podamos ver cuáles son los efectos que el estrés pueda tener en nuestra vida. Realmente se han tocado temas muy importantes y normalmente suele verse o suele interpretarse que la neurociencia del éxito del bienestar tiene que estar como en una transacción, como en una balanza, que se tiene más de la una a expensas de la otra. Y eso es una de las cosas que principalmente queremos cambiar en Tu Cerebro al Desnudo, esa visión, sobre todo por la definición que se da de éxito y la definición que se da de bienestar. Y lo que está en el medio es el eje del estrés. Es decir, normalmente se tiende a pensar que éxito es solamente posición, dinero, fama, fortuna, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que normalmente se nos vende, de que eso es éxito, ¿no? Y hay que conseguir eso a toda costa, ¿no? Pongo el ejemplo de Arnold Schwarzenegger, que siempre dice que él dormía 6 horas, ¿no? Y que en algún momento alguien le dice, no, pero es que a mí no me da tiempo, y él dice, sleep faster, que dice, duerme más rápido, ¿no? O como la mentalidad mamba de Kobe Bryant, que decía que solo se había que dormir 4 horas. Y eso, sobre todo porque tiene mucho poder y mucha influencia en lo que percibimos como lo que es necesario hacer para poder alcanzar esa visión del éxito. En contrapartida con el bienestar, normalmente se nos vende que todo es flow, que todo es sunshines and rainbows y que alcanzar el nirvana, y si nos ponemos a meditar durante 2 horas vamos a elevarnos sobre el cielo y que va a regular todas nuestras funciones y que hay que dejar irlo todo, que es let it go, ¿no? Que es dejarlo todo, el selflessness, olvidarse de uno mismo. Nadie se olvida de uno mismo porque todos queremos comer, todos queremos tener un impacto en la sociedad, en nuestra vida y en el mundo. Por lo tanto, hay que entender de que en donde se junta tanto el éxito en el bienestar es en el cerebro, y específicamente a lo que mencionabas traigo a colación un libro que se llama The Status Syndrome, el síndrome del estatus del Dr. Mormont, que es un epidemiólogo británico que estudió cómo la percepción de la condición socioeconómica, estatus, condiciona la salud a prácticamente todos los niveles. Datos concretos: aumentaba la mala regulación de la glucosa y la insulina, por lo tanto predispone a diabetes, predispone a que se acumule la grasa en las arterias, aterosclerosis, secundariamente infarto cardíaco, predispone a obesidad, predispone a trastornos de déficit cognitivo, demencia, a hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y independientemente de la raza, independientemente de la edad, independientemente incluso del valor absoluto del dinero que se tenga, la percepción subjetiva de estatus, si nos sentimos con menos estatus de lo que quisiéramos o de lo deseable, entonces nos vamos a enfermar más y nos vamos a morir antes. Y la principal variable que determina el por qué los ricos, exitosos, viven más y mejor, desde la perspectiva de que son personas en las que, al percibirse en un estatus por encima de la media, no tenían este estrés tan marcado y tan constante. No quiere decir de que no tuvieran estrés, sino que la forma en la que su metabolismo, su cuerpo, sus hormonas encajaban ese estrés y la forma en la que su cerebro y su mente la procesaban era distinta, y la sensación subjetiva de bienestar era mayor, y por eso esta gente enfermaba menos y se moría a más edad. Por ejemplo, otro ejemplo que pongo a esto es Charlie Munger y Warren Buffett. Charlie Munger está cerca de 100 años y Warren Buffett también, y no necesariamente significa porque sean los hombres más ricos estén entre los más ricos del mundo, sino que porque su sensación subjetiva de estatus, a nivel no solo del dinero, sino que de la filosofía vital que tienen, hace que no estoy diciendo que esto sea la panacea, pero influye mucho. Influye mucho, sobre todo en una sociedad en la que se nos obliga a unos estándares de éxito y de bienestar que parecen incompatibles con la realidad moderna, económica, política y social. Es muy interesante lo que dices, y además poniendo de reflejo el caso de Warren Buffett, que Joaquín aquí no sé qué tendrá que decir porque el tipo desayuna todo el día el de McDonald's, el cabrón, ¿eh? Sí, bueno, y la dieta loca, yo vi y hablando en temas, la dieta loca que seguía la reina Isabel, que era arenque y alcohol, que le tuvieron que decir a la señora, corta un poco, que... Y bueno, realmente sí, ahí sí que puede haber un estatus superior increíblemente superior a la media.
Y realmente me llama mucho la atención porque no sabía por dónde iba a ir el resultado del libro, y sí que vuelve a hacerlo, sobre todo con la diferencia entre tu expectativa y lo que tú tienes. Si tú tienes más que tu expectativa, va a salirte algo positivo de felicidad, y esa para mí yo creo que es la ecuación mágica de la felicidad. Es expectativas y resultados. Si tus expectativas son muy altas, pues realmente los resultados son muy altos o lo puedes pasar mal. Y, joder, muy chulo el libro, lo voy a intentar leer. Mira, hay un estudio en la revista Nature, que ya es antiguo, es del 2013, en el que definía la motivación intrínseca como aquello que realmente queremos hacer y que no viene impuesto de fuera, respecto a la motivación extrínseca, ¿no? Como el hecho de tener alguna recompensa económica o social respecto a esto. Y básicamente lo que decía es que los individuos que perseguían una motivación intrínseca en lo que fuese, en el trabajo, en el deporte, es decir, que estuviesen desempeñando esa actividad porque realmente les satisface el proceso de hacerla, independientemente de que se fuese exitoso o no. El argumento era que se centraba en la contrarregulación de la insulina propiamente dicha y de la glucosa. El resumen es que las personas motivadas intrínsecamente tienen menos problemas del metabolismo de glucosa comparativamente con los de motivación extrínseca, ¿no? Insisto en el que metodológicamente quizá el artículo pueda tener ciertas lagunas, pero lo que traigo aquí es el punto, ¿no? La tesis que presenta. En tu experiencia personal o en tu opinión, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva como endocrino? A ver, la gente, o sea, yo ese estudio lo estoy entendiendo como, por ejemplo, a lo mejor la gente que tenía una motivación extrínseca tenía niveles más aumentados de cortisol, por decirlo de alguna forma, y al tener los niveles de cortisol un poquito más aumentados, pues tenían un poquito más de hiperglucemia, porque la hormona del estrés pues tiende a subir lo que es el azúcar. La gente que yo... O sea, eso que has dicho de hiperglucemia... No sé hiperglucemia significa elevación del azúcar. Perdón, que a veces se me va un poco... Yo estoy aquí es glucosa aumentada en sangre, más azúcar en la sangre. Glucosa. Perfecto. Siempre en medicina siempre hay que tener irnos un poco a los griegos, y hiper significa alto o más, y hipo significa bajo. Vale. Glucemia pues de azúcar. Pero sí, está bien dado el dato. Y luego, yo muchas veces lo que veo en consulta es personas que están súper agobiadas desde el punto de vista de trabajo, estrés y tal, que casi que seguro que su motivación para estar ahí en esa situación no es intrínseca, o sea, es una motivación extrínseca porque necesitan pagar facturas, necesitan mantener a ciertas personas, pues sí que es verdad que vienen más a consulta que personas que luego pues se les ve felices, se les ve bien, y es que realmente hay muchas veces que el diagnóstico médico no es obesidad, no es hipertensión. El diagnóstico médico es cámbiate de trabajo, intenta alejarte de tus amistades, o a veces cuesta más, intenta alejarte de tu familia, porque que verdaderamente lo que te está enfermando, lo que te está haciendo sentir mal es ese círculo que tú tienes alrededor. Si cambias eso, muy probablemente, bueno, casi seguro, necesitarías menos medicación y necesitarías menos visitas al médico. Por supuesto. Al final. De hecho, por ejemplo, otro tema muy importante que comentabas era el aspecto inmune, ¿no? Por ejemplo, no solo que siempre decimos el estrés te baja las defensas, es como ya un mantra, ya es como cultura popular. Sin embargo, has tocado algo fundamental, que también se puede pasar de rosca, ¿no? Se puede activar de más y atacar tu propio cuerpo. Para muestra unos ejemplos bastante desastrosos como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Son enfermedades neurológicas que afectan mucho a las personas. Por ejemplo, lo que tenía Stephen Hawking, por ejemplo, que era esclerosis lateral amiotrófica. Y luego, esto viene causante por un exceso del estrés, o sea, es una de las causas. Exacto. Entonces, el punto aquí es que más que bajar las defensas, el estrés lo que ocasiona es un trastorno de la regulación normal de nuestro sistema inmune, entre otro montón de sistemas, ¿no? A veces activando lo demás, como por ejemplo en las enfermedades autoinmunes o en las alergias, por poner solo un ejemplo, dermatitis, afectaciones de la piel, etc. Y en otras afectándolas de menos, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades infecciosas o incluso el cáncer, ¿no? O sea, no solo es que baja las defensas, sino que hay que entenderlo como que las mueve de su normalidad. Y volviendo al punto ahora con lo que mencionábamos de esto, de la importancia que esto tiene, cerebro y hormonas, en el éxito y en el bienestar,
tenemos claro que hay una industria del bienestar, vamos, la vemos todos los días. Tenemos claro que hay una industria del éxito, también la vemos todos los días. Vamos a poner la del éxito como el youtuber que está enseñando cómo invertir en Bitcoin, por poner un ejemplo, y en el bienestar vamos a poner a otro youtuber que está mostrando cómo meditar y alcanzar el nirvana. Desde tu posición, ¿dónde consideras que está la línea entre ciencia y la parte ya de hype o la parte de... ¿Tú cómo lo ves? O sea, porque como estamos en este mundo de la divulgación, no sé si a ti te pasa, pero a mí, o sea, yo tengo mucha precaución de que no se me tache como vendehumos, ¿no? O sea, me mantengo, tengo una línea muy clara. La tuya, ¿cómo lo llevas esto tú a la hora de divulgar? Vale, esto es, vamos, He tocado hueso, que sí. Muchas gracias por, sinceramente, ¿no? Estas son las típicas, muchas gracias por hacerme esta pregunta, de verdad, sinceramente. El mundo de la divulgación en redes tiene que estar, o sea, desde mi punto de vista, y esta es mi opinión personal, desde el fondo de mi corazón, el mundo de la divulgación en redes tiene que tener un equilibrio, tiene que tener el equilibrio entre que llegue, que divulgue y que sea certero. O sea, realmente si yo me pongo y te leo un artículo del New England Journal o del BMJ tal cual, será la evidencia científica más sólida, una evidencia científica grado A, ¿vale? Si clasificamos, pero realmente no llegaría a nadie. O sea, nadie llegaría solamente a médicos, o solamente llegaría a médicos, o no lo llegarían a entender, que también sería negativo. Pero el problema es cuando nos vamos moviendo en esa escala de grises para intentar que llegue a lo máximo posible y empezamos a divulgar cosas como remedios naturales para tener una vida más exitosa, remedios naturales para perder peso rápido, que son titulares muy catchy, son titulares muy clickbait, también se podría decir, que hacen que esa divulgación científica pues, sea más masiva, pero realmente la evidencia sea mala, o sea, malísima, por no decir otra palabra más fea. O sea, hay que moverse en un intermedio para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero manteniendo la evidencia científica. Quizá habrá algunas cosas que podamos decir con una evidencia científica muy seria, en plan grado A, grado B, y habrá otras cosas que podamos decir que tengan un grado de evidencia que yo la llamo Ciencia de Muy Interesante, que es una revista así de divulgación general, Ciencia Muy Interesante, o Ciencia de Facebook, que sea beneficiosa, que no sea mentira, pero que realmente no tenga una evidencia tan tajante de decir es un estudio randomizado, aleatorizado de la máxima calidad, sino que sean estudios observacionales que los cuales desde una filosofía bien pensada pues puedan beneficiar a la gente que escuche tu mensaje, no como por ejemplo 5 remedios naturales para aumentar el tamaño de tus genitales. Por ejemplo, eso pues no tendría nada que ver y probablemente sea falso. Entonces hay que moverse en ese sentido y es realmente el equilibrio entre lo interesante o lo divulgativo y lo certero es donde hay que moverse para poder triunfar y poder triunfar de una manera honesta. Porque es muy fácil tener millones y millones de visualizaciones en TikTok pues haciendo ese tipo de cosas, pero realmente para hacerlo bien habría que hacerlo de forma honesta y con un equilibrio. O sea, al menos yo pienso en eso. Sí, yo creo que nosotros también estamos muy en sintonía con lo que dices tú. Y al final yo creo, desde mi punto de vista, como siempre hablamos con Osman, yo que no tengo esa presión de ser médico y yo entiendo que vosotros la tenéis porque obviamente queréis que se os trate como tal, ¿no? Y que en el sector nos den muchos palos. Pero pienso que al final es algo tan sencillo muchas veces como no pretender dar promesas de nada. Es decir, nosotros aquí hoy podríamos haber hecho un episodio en el que viniera la gente y le diéramos, mira, tienes que comer esto y esto, hacer esto y esto, y entonces ya vas a alcanzar el éxito. Pero es que siempre a veces se nos olvida con ese tipo de artículos que tú decías de los 5 no sé qué, que luego hay una persona que no conoces de nada y que no sabes lo que va a hacer con lo que tú le das. O sea, tú le puedes dar una información, pero lo que haga esa persona con esa información tú no lo controlas. Entonces nosotros siempre al final, aquí siempre decimos que tratamos de dar herramientas. Nosotros te vamos a dar herramientas, te vamos a hacer conocer tu cerebro, pero lo que tú hagas con eso, nosotros no podemos saber lo que va a ser. Entonces no te podemos prometer que con estas herramientas vayas a conseguir este resultado, porque no te conocemos de nada. Nosotros te podemos decir que esto es bueno para esto y lo que está demostrado, como bien dices tú o dice Osman, científicamente, pues te lo diremos, ¿no? Pero es que lo que tú hagas con eso es un factor clave. Entonces no hay que prometer nada, simplemente dar herramientas y que la gente las use como mejor pueda y que piensen por sí mismos también y reflexionen y lo integren en su vida.
Y por ejemplo, Joaquín, ya a título personal, en esto que hemos estado hablando, ¿tú cómo navegas esta transición entre... No sé si en algún momento tú has trabajado por cuenta ajena o has pertenecido al sistema público y esta Sí, transición ambos. ahora a tu trabajo, a tu medio actual de ingreso. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido para ti desde el punto de vista siempre del éxito y el bienestar, cerebro y hormonas? ¿Cómo ha sido esta transición para ti? De Pues funcionario a empresario. sí, de funcionario empresario, básicamente. A ver, realmente esto pues realmente empieza siendo el camino habitual, el camino estándar, por decirlo de alguna forma, en el cual trabajas en un hospital público y estás trabajando en un hospital público y ofreciendo consultas en un hospital público, pero poco a poco vas teniendo como una actividad accesoria, complementaria, que es la medicina privada, que suele ser un camino que también es bastante habitual dentro de lo que es la medicina en España. Pero poco a poco, como me fui metiendo en divulgación y fui metiendo, pues adquiriendo cada vez, iba teniendo a más público, iba teniendo un medio más alto. O sea, realmente yo he llegado a ver pacientes de México, de Argentina, de Londres, y entonces vas aumentando el número de pacientes que ves a través de la pantalla. Entonces, eso me fui dando cuenta como que se iba expandiendo tanto, esas actividades se iban expandiendo tanto que hacía que mi actividad o sea, primero, aumento de estrés, aumento de baja sensación de bienestar personal, y mi actividad en el hospital público pues se iba deteriorando, porque realmente si tienes poco tiempo para prepararte los casos, poco tiempo, vas corriendo de un lado, poco descanso para hacer un buen trabajo, pues eso realmente llegó a un punto en el que tuve que decidir una cosa o decidir otra cosa. Ambas cosas tienen cosas buenas, porque la práctica de lo público me daba acceso a ciertos recursos y a cierto manejo de ciertas enfermedades. No me alegro que las personas tengan enfermedades, pero sí que yo pueda ser la persona que les ayude, y me daba acceso que luego la práctica privada no me da acceso. Son enfermedades diferentes, por decirlo de alguna forma. Pues ese tipo de cosas tuve que decidir o una cosa u otra. ¿Por qué? Porque al final el que más importa, o el que pienso que más importa soy yo y la gente a mi alrededor. Y si llevaba las dos cosas a la vez, mejor podría ser un médico, bueno, no lo sé, pero probablemente no, pero podría ser un médico hiper exitoso en varios ámbitos de mi vida. Pero es que realmente, si me centraba en solamente un ámbito de mi vida, iba a ser casi que seguro, y lo ha sido al final, más feliz y mejor conmigo mismo y con la gente que me rodea, que al final es lo importante. Y es la decisión que acabé yo tomando. Y fue una decisión porque tuve que tomar poco a poco y que realmente me fastidió, pero tuve que tomar. Y no estaba mal, pero simplemente necesitaba tiempo para vivir. ¿Cuánto tiempo llevas en privado únicamente ya solo como...? Desde el 23 de marzo. Ah, o sea, este año. Vale. Sí. Y una pregunta, Joaquín, esto puede ser un poco controvertido, ¿eh? Así que no te asustes por la pregunta. Pero la verdad es que está claro que que el sistema público español está saturadísimo, ¿no? Y muchas veces, pues, entiendo también, yo he sido paciente, además de médico, y entiendo, pues, que el descontento de la población algunas veces con lo saturado que vamos los médicos, en general el personal, lo ves que muchas veces está harto, ¿no? Y está cansado. Entiendo que sea un poco comprometido para ti hacerte esta pregunta, pero respecto a cómo tú te sentías valorado, tus habilidades, tu conocimiento y todo lo que tú aportabas a la salud del paciente, que es en último término por el que hemos elegido esta profesión, cuando eras funcionario, a cómo lo haces ahora, la divulgación incluida. O sea, el impacto que tú tienes en la sociedad asociado a tu bienestar y el valor que la sociedad te da a ti en una fase y en la otra. Bueno, esa también es muy buena pregunta. Realmente, eso también va no solamente en el campo de la salud. Yo creo que esta respuesta puede ser un poco más transversal a todos los sectores. Cuando tu trabajo es gratis o se percibe como gratis, ya que el trabajo de un médico no es gratis, ya que lo pagamos todos con los impuestos que tenemos que pagar, cuando tu trabajo se percibe como gratis es menos valorado. Cuando tú, por ejemplo, das un lead magnet o das artículos gratis o cosas gratis, va a ser menos valorado y muy probablemente por ello va a ser menos aprovechado. Pero cuando una persona se cita conmigo y cobra, pues tiene que pagar 90, 80, 100 y pico, lo que sea por mi consulta, me considero, o yo noto que estoy más valorado y realmente las prescripciones que yo voy a hacer, aparte que tengo mucho más trabajo, van a ser mucho más beneficiosas y van a ser mucho más aprovechadas por el paciente. Y yo era la misma persona. Yo no me apagaba, yo no tenía un interruptor en mi cabeza detrás de mi nuca, modo privado, modo público. Yo hacía
pautas, realmente lo único que cambiaba era el perfil del paciente y el perfil de la enfermedad, pero a mismo paciente, mismo perfil, mismo todo, mis pautas eran muy parecidas. Y realmente yo me notaba que noto que estaba más valorado aquí y que realmente se aprovecha más en la privada. Pero esto no es porque yo sea ni mejor ni más inteligente, sino porque al haber sido considerado como algo que has pagado, te valoran más y estás más. Y eso ya no solamente por los emprendedores médicos, sino por los emprendedores en general, y yo creo que es una buena lección que hay que aprender. Me hace gracia porque un día hablamos esto mismo que has dicho tú, Osman y yo, y nos salieron haters en ese podcast diciendo que, oye, que fíjate lo que nos había costado tener una sanidad pública tan buena. Y a ver, que no estamos confundiendo peras con manzanas, que obviamente todos sabemos que lo pagamos con impuestos y que la sanidad pública que tenemos es excepcional. Pero es verdad lo que dices, y yo mismo, que soy diseñador web autónomo, me doy cuenta de que cuando he hecho trabajos gratis para familiares, para amigos, no se han valorado, y cuando he cobrado una cantidad, cuanta más alta la cobre, tengo un cliente mejor, tengo un cliente más comprometido y el proyecto sale mejor. Pero es que es psicología básica, que no me lo he inventado yo, que es normal. Claro. Cuando tú pagas, te escuece y lo valoras. Sí, hay que diferenciar entre, como nos dijeron los haters en su momento, una apología a la monetización sanitaria, lo cual evidentemente es un calificativo despreciable, a la valoración del servicio que se presta. Eso. Y tú filosóficamente, subjetivamente, ¿cómo te sientes? Es decir, esa parte ya interna, porque nosotros los médicos, que nos hicimos médicos, pues para ayudar a las personas, obviamente, ¿no? Tu filosofía personal en esta transición, ¿cómo te sentías tú al respecto mientras hacías esta...? Yo al principio me sentía que cobraba demasiado, y luego me fijo en otras personas que yo creo que, sinceramente, creo que hacen un trabajo parecido al mío o probablemente peor, pues realmente cobraban más, y yo digo, hostia, pues tendré que subirle el precio. Eso desde el punto de vista económico puro y duro. Y luego como que poco a poco como que te vas sentando más valorado, y porque realmente no estás acostumbrado a esos niveles de buenos comentarios y de buenas historias que vas recibiendo si divulgas, y dices, hostia, era necesario, hostia, qué bueno, y te da ánimo para seguir creando contenido, porque esto realmente es una cosa muy esclava, todas las semanas tienes que tener algo, todos los meses tienes que plantearte un nuevo enfoque o una nueva línea editorial sobre qué quieres escribir, y realmente pues es necesario. Por último, Joaquín, ¿qué consejo le darías a alguien que esté, por ejemplo, en tu situación, o que esté justamente en ese momento en el que hay mucha gente, y no me refiero solo en la sanidad, como tú dices, en cualquier sector, que esté por dar ese paso, que esté en ese periodo de transición? Desde tu experiencia y perspectiva, ¿qué le dirías? A ver, es que yo para este tipo de cosas soy muy pragmático. Primero que haga bien las cuentas. Primero que mire bien, que tenga bien los Excel, y que sepa qué puedo hacer, y que tenga una red de seguridad. O sea, yo realmente, si no hubiese tenido una red de seguridad de saber que puedo volver, o de saber que puedo tener cierto acceso a ciertos trabajos rápidos de clínica y tal pascual que me mantenga durante todo ese tiempo, yo no hubiese tomado la decisión, y no voy a ir de valiente, porque realmente es así. Luego, que primero pruebe, o sea, primero se moja un poco, porque no es el primer caso de alguien que quiere ser emprendedor porque realmente tiene una óptica, una épica o una filosofía de qué bueno, eso va a ser la solución a mis problemas, y luego cuando está en el día a día del emprendedor, pues dice, joder, macho, qué mierda es hacer IVA, hacer la trimestral y todo esto. Pues realmente que lo pruebe un poquito antes, o como yo digo, meta el pie un poco en la piscina antes para ver cómo está el agua, y ya si le gusta cómo está el agua, cómo va la cosa, pues ya que se meta a fondo. Eso sería otro segundo, y luego nada, que lo intentes, y seguramente hay gente mucho peor que ella haciéndolo y le va mejor que a él. Si lo puedes intentar, si es que realmente es probar. Bueno, pues hay que... ha sido muy interesante porque hemos tocado temas, hemos tocado palos muy variados, y un poco para acabar, Joaquín, antes de que obviamente te promociones y nos digas dónde puede encontrarte la gente si le ha gustado lo que has contado, siempre decimos que si tienes alguna pregunta sobre tu cerebro, te damos la oportunidad de algo que te gustaría saber en estos momentos sobre tu cerebro, aunque que le gustaría preguntarte a Osman, que aproveches. A ver, yo realmente tengo... Sí, tengo alguna pregunta, pero vamos, realmente a mí un tema que me obsesiona, desde el punto de vista familiar, es el deterioro cognitivo. O sea, el deterioro cognitivo, porque yo he tenido experiencia negativa con mis abuelos, y realmente han tenido demencia bastante. Entonces,
no sé si habéis hablado ya de ese tema o parece, pero realmente el qué podemos hacer para retrasar o reducir la demencia. O sea, aparte de crear una reserva cognitiva, aparte de crear un pool de habilidades diferentes que se coma primero eso y luego las actividades más primarias sean las últimas, que como yo tengo entendido que me puedo defender del deterioro cognitivo, pero no sé si hay algo más ahí. Sí, la verdad que es un tema muy importante. Mi abuela falleció de Alzheimer. Entonces me tocó vivir esa transición desde ver a mi abuela, una mujer hidalga, hasta verla total y absolutamente dependiente, ¿no? Y es duro ver eso. Entonces, yo creo que es fundamental separar la idea de que el deterioro cognitivo solo está en el cerebro, solo está en la mente, solo está en la cabeza, que creo que eso se ve mucho, lo que mencionabas, la reserva cognitiva, ¿no? La reserva cognitiva, la palabra cognición, no solo está en el cerebro, y incluye nuestras relaciones sociales, por ejemplo, incluye nuestro ambiente, que sea un ambiente saludable, que no sea un ambiente tóxico, que sea un ambiente estimulante positivamente. Voy a empezar por allí porque es lo que más rápidamente descartamos, nuestro ambiente, lo importante que es. Dentro de esto vienen nuestras amistades, vienen nuestros hobbies, nuestras inquietudes, etc. Relaciones íntimas, fuertes, confiables con personas buenas, consideradas buenas para nosotros, que nos digan la verdad y que nos ayuden a crecer, no que nos resten energía. Luego viene la parte del cuerpo, hormonas, todo lo que esto tú ya lo sabes perfectamente, una adecuada dieta, el ejercicio. Y luego la parte cognitiva pura, es importante alinear tu vida con lo que realmente quieres. Lo de la motivación intrínseca que sí es fundamental, porque es ese grado de estrés, de inflamación que mencionamos, como bien sabes, se cargan neuronas. Y un estado inflamatorio permanente puede llegar a cargarse hasta... los números varían, ya sabes cómo son los artículos científicos, pero incluso puede decir de que pueden ser hasta 7.000 neuronas por minuto. Un estado de inflamatorio permanente, ¿no? Entonces, la mejor forma de evitar que se mueran neuronas innecesariamente es vivir una vida con el menor estrés posible. Y la mejor forma de vivir una vida con el menor estrés posible es hacer realmente lo que quieres y con lo que te sientes bien. Vale, pues, muy buen consejo. Da pa nuggets de información. Sí, da para un podcast. Oye, pues Joaquín, muchísimas gracias por venir. Dile a la gente que le interese lo que has contado cosas súper interesantes, dónde pueden encontrarte, dónde podemos seguirte por ahí. Me pueden encontrar en Instagram, que es mi red favorita para hacer divulgación al público en general, con @doctorpuerma. También estoy activo en Twitter para hablar entre colegas médicos y luego tengo una web que se llama joaquinpuermaendocrino.com, por si se quieren citar conmigo o ver mis artículos o se lo enseño a cámara, no sé si saldrá en cámara. Por supuesto. Sí, saldrá. He sacado ahora un segundo libro, este es el primero, del hipotiroidismo, que es el tema sobre el que más hablo. Creo que era el tema sobre el que más necesidad había, sobre el que más había avidez de información, y he sacado 2 libros, uno del hipotiroidismo en general y otro del hipotiroidismo y relación con hormonas de la fertilidad. ¿Y dónde lo tienes? ¿Dónde se pueden comprar? Me lo pueden comprar a través de Amazon. En Amazon puede estar, y también me lo pueden comprar, y yo prefiero que me lo compren ahí, en mi propia página web, en Podiaz, que es el... Vale. Sí. Bueno, pues luego si esto nos pasará a ser enlace y lo pondremos aquí en las notas del episodio para que la gente pueda ver tanto el libro como tu web, como tus redes sociales y puedan seguirte por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. La verdad que hemos unido ahí 2 puntos muy interesantes que nos benefician a todos para un bienestar y un éxito que siempre defendemos en Tu Cerebro al Desnudo. Así que ha sido un placer para nosotros. Bueno, una última cosilla también, claro. Que hago muchas cosas, a veces algunas se me olvidan. También estoy empezando un podcast, pues si alguno del podcast se cansa de escuchar o ya tiene todo escuchado de Tu Cerebro al Desnudo, se puede pasar al podcast de Joaquín Puerma Endocrino, que estoy empezando a habar también ahí. Perfecto. Que continúe justo después de esta entrevista, que venga y siga. Primero que se vean los vuestros, terminando los vuestros, y luego ya que se pasen los míos si tiene ganas de más. Muy bien, Joaquín. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a nuestra audiencia. Y recordad que si no controlamos nuestro cerebro, este nos controla a nosotros. Hasta la próxima. Eso es, y recordad que tenemos nuestra cerebrina diaria, que es una buena dosis para controlar tu cerebro, aprender algo nuevo en un minuto y llevarte eso en ese día que te va a ayudar a tener un mejor día. tucerebroalesnudo.com, chicos. Y nada, un placer. Nos vemos en el siguiente podcast. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo. Igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.